¿Cuál es el tumor maligno más frecuente? Es el glioblastoma multiforme, que es un astrocitoma maligno, grado 4. Ese es el tumor más frecuente. ¿A qué edad va a aparecer? Va a aparecer en el grupo etario de 45 a 70 años de edad. Están viendo ahí la pieza anatómica del tumor grande que está ejerciendo compresión, desviando la línea media hacia el lado derecho y comprimiendo los ventrículos laterales, las astas occipitales. La vista tomográfica del mismo tumor, esta hipodensidad de bordes irregulares y que capta contraste alrededor suyo, que tiene edema perilesional. El edema en las neoplasias malignas tiene una característica bastante peculiar. Es como lo que se llama imágenes de dedo de guante. El edema tiene unas extensiones como si fueran dedo de guante. Hipodensidad perilesional como si fuera dedo de guante. Vean el efecto de masa que está produciendo, desviando la línea antihemisférica hacia el lado izquierdo, comprimiendo los ventrículos laterales. Ahí observen la imagen, el ventrículo lateral, el asta frontal está bastante comprimido. Meningioma es el tumor, pero del grupo de los benignos. Tumor frecuente, benigno en el adulto. ¿Dónde se va a originar? Se origina en la célula meningotelial del aracnoides, en la superficie externa del cerebro y el sistema ventricular. Es un tumor que crece hacia afuera. Observen la pieza anatómica, un tumor bastante delimitado que está hacia afuera del cerebro, meningioma. La imagen tomográfica bastante superficial de este meningioma, una imagen hiperdensa de bordes bien definidos, que también está ejerciendo efecto de masa, desplazando la línea interhemisférica hacia el lado contralateral, que en este caso sería izquierdo. Ependimoma. El ependimoma es un tumor que tiene algo que lo distingue de los otros, que se va a originar en el ventrículo. Esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el tumor que se origina en el ventrículo? Específicamente en el cuarto ventrículo, es el ependimoma. Se origina en el epéndimo que recubre el sistema ventricular. Se da con más frecuencia en niños, más del 50%. Vean la imagen, en la pieza anatómica, un tumor sólido, bien delimitado, bordes bien delimitados. Pero lamentablemente este ependimoma es muy agresivo, infiltra rápidamente todo lo que está a su alrededor. De tal forma que cuando se identifica este tumor, probablemente ya no es posible extirparlo en forma completa. Ese es otro de los detalles del ependimoma. El oligodendroglioma se presenta más en adultos jóvenes, es supratentorial y se origina ¿a qué nivel? A nivel de la sustancia blanca. ¿En qué lóbulo? Lóbulo frontal. Es oligodendroglioma. En cuanto al neurinoma también es un tumor benigno. Se va a originar a nivel de las células de Schwann y van a comprometer la rama vestibular del octavo par. Ese tumor neurinoma puede llevar con frecuencia a la sordera. Los pacientes se quejan de vértigo y además una gran disminución de la audición en forma progresiva y que incluso es irreversible. Neurinoma. Hemangioblastoma. Son tumores quísticos, pueden ver, tumor de consistencia quística. ¿Dónde se va a localizar? A nivel de la fosa posterior. Y se asocia a esta enfermedad conocida con el nombre von Hippel-Lindau. Está asociada el hemangioblastoma a este tipo de enfermedad. Pregunta de examen. ¿Qué tumor de los siguientes se origina en el suelo del cuarto ventrículo, siendo por esta razón difícil su extirpación total? Ya se mencionó. ¿Cuál es el tumor que se origina a partir del ventrículo
específicamente el cuarto ventrículo, es el ependimoma. Es el tumor, ese es el único de todos los que están mencionando en las alternativas que se va a originar en el piso del cuarto ventrículo. Y además, que otro dato tenemos que son muy infiltrantes y que es poco probable su extirpación total, como está mencionando el enunciado, siendo por esta razón difícil su extirpación total. Pregunta del recitado médico del año pasado. El tumor cerebral más frecuente en infección por VIH. Tumor cerebral más frecuente en infección por VIH. En infección por VIH podemos encontrar patologías que involucran en el grupo de la afección de compromiso neurológico, como la leucoencefalopatía multifocal, y además ahí podemos encontrar el linfoma del sistema nervioso central. Pacientes con VIH, pero ya en la categoría SIDA puede encontrarse linfoma del sistema nervioso central, que incluso es sinónimo que el paciente con VIH ya llegó a este estadio avanzado, categoría SIDA, categoría C. El cuadro clínico es como cualquier tumor cerebral con cefalea progresiva, puede desarrollar hipertensión endocraniana e inclusive cambios en la conducta. Y luego se hace el estudio de imágenes, se ve que estudios adicionales complementarios que se trata de un linfoma, pero linfoma a nivel del sistema nervioso central asociado a este retrovirus, virus del VIH. Pasemos a otro tema, ataxias. Hay tres tipos de ataxias. Ataxias es la falta de coordinación para realizar los movimientos. Hay tres tipos de ataxia. Una ataxia vestibular, ataxia proprioceptiva y ataxia cerebelosa. Vamos a hablar de cada una de estas, qué distingue a cada una, cuál es la diferencia con respecto a la otra, y de ahí ir hacia las enfermedades, en la forma más breve posible. Cuando nosotros evaluamos la coordinación, pruebas de coordinación y marcha, las pruebas de coordinación, ¿cómo evaluamos la metría? La metría por las pruebas de índice nariz e índice. ¿Cómo se evalúa la diadococinesia? Movimientos alternantes de pronación y supinación con los ojos cerrados. Y la sinergia, el control que tiene del movimiento el paciente en forma automática. La metría, sinergia y diadococinesia es normal cuando es una ataxia de tipo vestibular. Las pruebas de coordinación son normales. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? Va a presentar vértigo, vértigo periférico, vértigo que se acentúa, que se desencadena frente al cambio de posición, de sentado a parado, por ejemplo, o frente a los cambios, movimiento de la cabeza. Si evaluamos nistagmo, va a presentar nistagmo, pero en forma horizontal. Luego la marcha en estrella de Babinski y la prueba de los índices, desviación de los índices hacia el lado enfermo. En este momento no sé si alguien tiene vértigo. ¿No? Continuamos. La ataxia cerebelosa. En la ataxia cerebelosa ya se alteran las pruebas de coordinación. El paciente va a presentar dismetría, tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados, adiadococinesia y asinergia. Además, notamos que tiene temblor en el tramo final, al final del movimiento. Temblor, entre comillas, conocido como intencional. Hay alteración del lenguaje, también, lo que se conoce como palabra silabiante, palabra escandida. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a mencionar sílaba por sílaba una palabra. Y la marcha también se va a alterar para ampliar la base de su sustentación para no caerse. Y también puede caminar en zigzag. Eso es propio del síndrome cerebeloso. En cuanto al nistagmo, se encuentra el nistagmo
de tipo vertical y de tipo horizontal, lo que se conoce como nistagmo rotatorio. Las pruebas de coordinación, como ya he mencionado hace un momento, se altera la metría. El paciente no es capaz de, con el índice, poder tocarse la nariz, tiene dismetría, tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados. No es capaz de hacer los movimientos alternantes de pronación y supinación. Y se pierde la capacidad de la sinergia.